¿qué significa no amar al mundo? Y bueno, la palabra de Dios se lee a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Levante su mano, dígale: gracias te damos esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar. Padre, creemos que tu presencia está aquí para consolar, para llenarnos, Señor. Pero también te pedimos el día de hoy, Señor, que tu palabra, Señor, bendiga nuestras vidas, nuestros corazones, y que nos vayamos, Señor, el día de hoy con la convicción de que tú has hablado a nuestros corazones. Bendecimos, Señor, cada persona que ahí en su hogar, Señor, en su lugar donde ellos se encuentran, están viendo, Padre, esta transmisión, que esta palabra pueda llegar a aquel, Señor, que el día de hoy necesita escuchar esta palabra de parte tuya, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, mi hermano, si usted que está aquí en la casa del Señor. Le reitero, hermano, el tema del día de hoy es: ¿qué significa no amar al mundo? ¿Cuál es el significado de no amar al mundo? La palabra de Dios la acabamos de leer, y el apóstol Juan escribía en esa carta y decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A manera de introducción, hermano, quiero recordarle que cuando la palabra mundo en la Biblia se expresa, hermano, tiene diferentes significados. Uno de ellos, hermano, es el mundo, las personas. Porque a lo mejor usted puede decir: hermano, ¿cómo puede decir no améis al mundo cuando la palabra de Dios dice de tal manera amó Dios al mundo? Bueno, la palabra mundo, hermano, tiene varios significados. Uno de ellos, hermano, se refiere a la humanidad, a las personas que somos usted y yo. Ahí sí, la palabra de Dios nos habla y nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amén. Tenemos que amarnos, tenemos que compartir el amor de Dios, hermano, a las personas, a la humanidad, a los seres humanos que nos rodean. Pero también, hermano, la palabra mundo significa, hermano, la tierra, el globo terráqueo. Dios creó al mundo, amén, y todas las cosas que en él hay, en el mundo. El globo terráqueo, la creación de Dios, es el mundo. Pero en la tercera definición, hermano, del mundo significa el sistema. El mundo es el sistema, es la manera que se gobierna el mundo y la manera que se gobierna a las personas que lo habitan. El mundo es el sistema, amén. Es el sistema, hermano, que nos rige, que nos gobierna en esta tierra, o valga la redundancia, en este mundo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice: no améis al mundo, significa, hermano, que nuestra vida no sea regida por las reglas de este mundo. A lo mejor usted puede decir: ¿cómo, hermano? ¿Qué está diciendo? Quiero que me acompañe, hermano, rápidamente a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Para que usted pueda entender y comprender lo que la palabra de Dios se refiere. Segunda a los Corintios, capítulo número 4. Amén. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros esta administración o este ministerio, dice, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos ni desmayemos. Tenemos este ministerio por la gracia del Señor Jesucristo, lo que se nos ha sido encomendado. Dice la palabra de Dios: no desmayamos, no desmayemos. Antes quitamos lo escondido de vergüenza. Dice: no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3: que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjese bien, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, o pudiéramos decir el Dios de este mundo, que para fines, hermano, de este término es lo mismo. El mundo,
el siglo. El Dios de este siglo, dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando del enemigo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cerró el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué significa esto? La palabra, hermano, Dios de este mundo o Dios de este siglo indica que Satanás, el Señor lo reprenda, es la mayor influencia sobre los ideales, las opiniones, las metas, la esperanza y los puntos de vista de la mayoría de las personas. Dicho esto, podemos, hermano, reafirmar que Satanás, el enemigo, es la mayor influencia de todo el sistema que nos gobierna. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que en todo está metiendo su cuchara. Su influencia abarca tanto las filosofías del mundo, incluyendo la educación, incluyendo el comercio e incluyendo la manera de gobernar. Está influenciada por el enemigo. Todo, hermano, lo que nos rodea está influenciado. Los pensamientos, las ideas, las falsas religiones, todo está bajo el control del enemigo. ¿Por qué? Porque recordemos, hermano, que cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Dios le dio la autoridad al hombre y le dijo: juzgad, creced, multiplicarse y sojuzgad sobre todas las cosas de la tierra. Pero ¿qué pasó, hermano? Que el hombre le cedió su autoridad al enemigo. En la casa, en el hogar, la palabra de Dios nos marca que el hombre es la autoridad de la casa. Pero muchas veces el hombre cede su autoridad a la mujer. ¿Por qué? Porque no quiere batallar con los niños, porque no quiere, hermano, enfrentarse a los problemas. Entonces el hombre muchas veces cede la autoridad y que la mujer sea la que mande en la casa, por así decirlo. Es lo mismo que pasa, hermano. Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar. Pero recuerde que el hombre estaba bajo la influencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la obediencia de Dios. Pero viene el enemigo y, como lo ha hecho desde el principio, padre de mentira, engañador, engañó al hombre para robarle su autoridad. Ahorita vamos a ver más adelante, cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, es tentado, dice la palabra de Dios que el enemigo, la primera tentación, le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿cuál era el propósito, hermano, de que el Señor convirtiera las piedras en pan? El enemigo le dice: tírate del templo, de las almenas, de allá de arriba, tírate y a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Cuál era el propósito? El enemigo quería, hermano, que nuestro Señor Jesucristo se sometiera a su autoridad. No era el hecho de convertir las piedras en pan, él lo podía hacer. En una ocasión estaban peleando dos personas, ahí estaban, y uno de ellos le dijo: pégame, y él le golpeó, y le volvió a decir: pégame más recio, y lo golpeó, y le volvió a decir la tercera vez: pégame más recio, y aquel hombre con mucha autoridad le pegó y casi lo desmaya, hermano. Y cuando se levanta casi desmayado, ¿sabe qué dijo aquel hombre? Así me gusta, que todos me obedezcan.
Ese era el propósito del enemigo al tentar a Jesús. No tanto que se tirara, porque él sabía que iban a venir los ángeles al rescate, sino que sometiera su obediencia a lo que el enemigo dice o decía. Entonces, cuando el hombre se sometió a lo que el enemigo le dijo, Dios le dijo: no comas de ese árbol. Y el diablo le dijo: come. ¿Qué hizo el hombre? Entonces, ¿a quién le hizo caso? ¿A quién le entregó su obediencia? Por lo tanto, le quitó la autoridad a Dios y se la dio al enemigo. Cuando el papá le dice que no y la mamá le dice que sí, hay una dualidad de autoridad. No está de acuerdo la autoridad. ¿Qué va a hacer el hijo? ¿Le va a hacer caso a quién? A quien le convenga. Si él quiere ir y el papá dice que no y la mamá que sí, pues mamá me dio permiso y me voy a ir. Pero si él no quiere ir y el papá dice: no vayas, hijo, y la mamá dice: ve, pues va a decir: no, yo le hago a papá, caso a papá. A quien usted le entregue su autoridad. Entonces, todo esto, hermano, nos lleva a que nosotros cedimos nuestra autoridad al poder de las tinieblas, y es por eso que hoy en día el enemigo reina y gobierna sobre todo el sistema, hermano, que se mueve. Ahora, recuerde usted, regresando, continuando con la tentación de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice que el enemigo le dice al Señor Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: a ti te los voy a dar. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a dar poder y riqueza. Tú vas a ser gobernante, vas a ser príncipe, vas a ser grande. Te voy a dar todos los reinos. Y luego dice la palabra de Dios, que el mismo enemigo dice: porque a mí me es dado y yo lo doy a quien yo quiera. Entonces, hermano, dicho esto, pues podemos concluir, hermano, que hoy en día el enemigo da los reinos a las personas que están dispuestas a moverse en la obediencia a él. Y todo esto, hermano, nos lleva a que en ocasiones nosotros como cristianos tenemos esos anhelos y amamos, hermano, las cosas que hay en el mundo. Entonces, para yo recibir algo, hermano, del mundo, del enemigo, tengo que someterme a su autoridad. Y aquí es donde a veces nosotros, hermano, hacemos a un lado nuestros principios por obtener algo. No améis al mundo. ¿Qué significa no amar al mundo? Significa, hermano, no someternos al sistema, a la manera que el enemigo quiere que tú vivas. No obedecer a la influencia que el enemigo quiere ejercer sobre mí. ¿Cuál es la influencia que el enemigo ejerce sobre tu vida? ¿A dónde te quiere llevar? Al pecado, a la vanagloria, a la egolatría, a las cosas vanas. Por eso la palabra de Dios dice: no ames al mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12, una palabra, hermano, que a lo mejor mucho la hemos escuchado, pero quizás poco lo hemos entendido. Romanos 12:2
Dice, y no os conforméis a este siglo, a este mundo, mas reformados, dice en mi Biblia, a lo mejor en la de usted pueda decir transformados, por la renovación de nuestro entendimiento. Mire, hermano, a lo mejor esto que yo le estoy predicando el día de hoy, como que dice usted, a ver, hermano, como que ¿qué está diciendo? Pero déjeme decirle, hermano, que la influencia del enemigo, decíamos ahorita, está sobre la educación, sobre el comercio, sobre todo lo que nos rodea. Por lo tanto, muchas veces, hermano, nosotros batallamos para caminar en las cosas de Dios, porque en la escuela, porque en muchas partes, porque en nuestra formación nos enseñaron principios que van fuera de la palabra de Dios. Entonces, por más que yo quiero, hermano, mis principios arraigados, porque fueron, hermano, producidos por el reino de las tinieblas, mis principios en ocasiones, hermano, me impiden o no me dejan avanzar hacia lo que Dios tiene para mí. ¿Usted por qué cree, hermano, que hoy en día la educación está peleando? Y creo que incluso ya hasta lo logró, que a los niños se les enseña, hermano, sobre la igualdad de género, sobre la homosexualidad, sobre tú es tu cuerpo, tú puedes decidir lo que tú quieras ser. ¿Eso no es en contra de la Biblia? Y si eso nos enseñan en la educación, ¿no será que la educación está bajo el gobierno del enemigo? ¿Qué le enseñan hoy en día? Usted no puede tocar a su hijo porque le van a echar a las autoridades. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Corrige a tu hijo con vara y salvarás su alma del infierno. Porque ahora te dicen que no lo puedes corregir con vara, porque el enemigo quiere que su alma vaya al infierno. Entonces hay principios en ocasiones, hermano, que han sido proferidos, que ahí están a veces en nosotros y nos impiden, hermano, avanzar. Por eso batallamos, hermano. Por eso hay muchas cuestiones que tenemos que abortar, que tenemos que desechar, hermano, para poder caminar. Incluso, hermano, en ocasiones hemos nacido en el evangelio y se nos ha enseñado un evangelio, hermano, que en ocasiones no ha sido conforme a la palabra de Dios. Y no puede ser posible. Yo no entiendo y eso no me permite avanzar. Hay cuestiones, hermano, que tenemos que abortar para poder avanzar. Por eso la palabra de Dios dice: no te conformes. Esto significa no amar al mundo. ¿Qué significa no amar al mundo? A que no te conformes, no te acomodes, no estés a gusto con lo que el mundo te da, con lo que el mundo te enseña, con lo que el mundo quiere que tú vivas. No te conformes a este siglo, a este mundo. Dice, mas reformados. ¿Qué es una reforma, hermano? ¿Qué es una reforma? Una reforma es un cambio estructural en una ley. Bueno, dice la palabra de Dios, a reformar, a reformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reformar, tenemos que cambiar cosas, tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento a través del Espíritu de Dios, para que experimentéis, para que sepas, para que conozcas cuál sea, y luego la palabra de Dios nos dice, la buena voluntad de Dios. Tal pareciera, hermano, que la Biblia, que la palabra de Dios, pareciera, hermano, que a lo mejor se trata de una palabra impuesta por un dictador, impuesta por una persona, hermano, que quisiera, hermanos, traernos derechitos, derechitos, derechitos.
Pero ¿cuál es el final, hermano, de la palabra de Dios? Porque el Señor dice: corrige a tu hijo con vara, para que salve su alma del infierno. Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que una corrección, hermano, no le hace daño, al contrario, es un bien. Pero yo os voy a decir: ¿cómo voy a ser corregido? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? ¿Por qué no nos gusta que nos corrijan? ¿Porque es doloroso? ¿Porque es penoso? Porque cuando alguien me corrige, me está diciendo o me está enseñando que estoy mal. Y yo pienso que no estoy mal. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted qué prefiere? ¿Pensar que no está mal y vivir una vida, hermano, que lo conduzca a la condenación eterna? ¿O a ser corregido por la palabra de Dios, y aunque le duela, pero esa corrección lo lleve a la gloria celestial? Por eso la palabra de Dios me enseña que el Padre, nuestro Señor Jesucristo, dice: a su hijo que ama, lo corrige. ¿Qué es corregir? Rectificar su camino al que ama y al que toma como hijo. Y si usted toma la corrección, significa que usted toma su lugar de hijo. Hay hijos que dicen: no, me voy de la casa porque ya no aguanto la corrección. Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que nuestro entendimiento sea renovado ¿a qué? A las cosas espirituales, a las cosas celestiales, para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. La voluntad de Dios no es desagradable para tu vida. ¿Por qué Dios le dijo a Eva y a Adán: no comas de este árbol? ¿Por malo? ¿Porque no quería que disfrutaran de los manjares de ese árbol? ¿Qué Dios tan malo? No, porque Dios quería que vivieran eternamente. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, ahí nada más te van a decir que no hagas esto, que no hagas aquello, que no hagas aquello y que no hagas lo otro. Decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero he entendido que no todo me conviene. Todo me es permitido. Y esto significa no amar al mundo, pero no me dejaré dominar de todas las cosas. Esto significa no amar al mundo, que tú no te dejes dominar, hermano. No te dejes dominar por todo lo que el enemigo te ofrece, por la manera que el enemigo gobierna, por la manera que el enemigo quiere que tú camines. Porque si tú y yo nos dejamos dominar, ¿cuál será el resultado, hermano, de nuestro caminar? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser agradable? ¿Va a ser perfecto? No. ¿Pero qué es más fácil hacer? Salir corriendo. Ya me voy, aquí no me aman, aquí no me quieren. No, ya no voy a vivir conforme a la palabra de Dios ahí. La palabra quiere que seamos unos soldados, unos robots. No, Dios quiere que vivas una vida en abundancia, que vivas y que llegues un día a la gloria celestial. Pero el enemigo viene y te dice: no hagas caso, no te ama Dios. Por eso te dice, porque quiere que tú vivas ahí. Y el que no acepta la reprensión, dice la palabra de Dios, que es un bastardo. No es hijo el que no acepta la reprensión. ¿Por qué? Porque si fuera hijo, amara la corrección, porque sabría que la corrección es para nuestro bien.
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué hay tanto mal en la tierra, en el mundo? Porque está gobernado por el príncipe del mal. La maldad del mundo, hermano, es la ausencia de Dios. Por ahí dicen que científicamente el frío no existe, científicamente. Que el frío es la ausencia de calor. El frío científicamente es lo que usted siente cuando no hay calor. Entonces la maldad que estamos viviendo hoy en día es la ausencia de Dios. Dijo alguien: si Dios existiera no hubiera maldad. No, el problema es que nosotros nos hemos encargado de hacer a un Dios, de hacer a Dios a un lado, dejándonos dominar por los lineamientos, por el sistema del enemigo. Cuando tú obedezcas a la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos y cada uno de sus estatutos, dijo el Señor, que yo te mando hoy, vas a ser bendito, vas a ser prosperado, vas a ser bendito en todo lo que hagas, en el campo, en la ciudad, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la casa. Pero cuando pongas por obra todos y cada uno sus estatutos. Mira, hermano, los estatutos de Dios y los estatutos del enemigo son muy diferentes. Yo no puedo caminar bajo los estatutos del enemigo, hermano, y esperar la bendición de Dios. Eso no se puede. Ahora, en ocasiones quisiéramos, hermano, caminar bajo los estatutos de Dios porque tal pareciera que son rígidos, que son fuertes. Y los estatutos del enemigo, oiga, pues son liberales. Y tal pareciera, pues de aquí quiero la bendición y de acá quiero la libertad. Y oiga, hermano, ahí estamos. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice: no podéis servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Dice: porque con uno quedarás bien y con el otro no. Y a veces eso queremos, hermanos, servir a dos señores. Servirle a Dios porque me conviene, que me bendiga, que me sane, que me guarde. Pero también servir al enemigo porque también, hermano, pues de repente me gusta por ahí los placeres, me gusta, hermano, pues los deleites temporales de pecado. Porque, hermano, lo que el enemigo te ofrece aparentemente es agradable. Oiga, hermano, ¿cómo no será agradable? Que dijo alguien: nada más les tiras al cajón y ya no trabajaste toda la semana y mira, qué agradable. Es agradable. No me tuve que esforzar. Y cuando el Señor dice: trabaje con sus manos, ay, Señor, como que eso no es tan agradable. Y luego dice: para que tenga que compartir con el que tiene necesidad, menos agradable. Entonces, de repente como que nos conviene. Pero dice el Señor: pero no puedes servir a dos señores. Josué dijo: decidid a quién servir. Decídete. ¿Le vas a servir al Señor? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. O estás aquí o no estás. O estás allá o estás aquí. No podemos servir. O servimos a Dios o le servimos al enemigo. Ahora, hermano, a lo mejor usted empieza en el camino del Señor y el Señor está trabajando en su vida, y usted está aquí o nos está viendo y usted dice: hermano, yo apenas estoy comenzando.
Y hay cadenas que romper, es verdad. Pero la importancia es que usted tenga, hermano, la plenitud en su mente. En una ocasión yo hablaba con una persona que estaba batallando y me decía: hermano, yo estoy consciente de mi situación. Estoy aquí porque yo quiero que Dios trabaje en mi vida, que Dios me ayude a cumplir, y yo estoy consciente. Le digo: te felicito y échale ganas y bienvenido y esfuérzate y síguele echando ganas. El problema es cuando pensamos, cuando ya no la creemos, cuando todavía, hermano, estamos en los brazos del enemigo y pensamos que ya estamos también con el Señor. Ahí es el problema. Cuando queremos aplacar nuestra conciencia y decir: yo estoy bien. La palabra de Dios nos dice: ninguno que milita se enreda, en mi versión dice se embaraza, de los asuntos de este siglo. Ninguno que milita se embaraza. ¿Quién es una persona que se embaraza? Para que una mujer quede embarazada, tuvo que haber una intimidad para que pueda quedar embarazada. Entonces Dios te dice, porque Dios está consciente, hermano, que estamos en este mundo y que tenemos que trabajar y que tenemos que echarle. Dios sabe, pero dice: ninguno que milita se embaraza. O sea, que no profundices, que no intimes con el enemigo. Trabaja, esfuérzate, échale ganas, pero recuerda que no tienes que embarazarte de los asuntos de este siglo. Como dijo alguien, en otras palabras, no te claves tanto. Ninguno que milita se embaraza de los negocios de este siglo. Porque si usted se embaraza, quiere decir que usted tiene una intimidad con el mundo. Y dice la palabra de Dios: y si alguno ama al mundo, y si alguno tiene esa intimidad con el mundo, y si alguno ya se embarazó del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque está el amor del mundo. Y o amamos a Dios o amamos al mundo. Imagínense que de repente su esposo o su esposa le dijera: oye, es que fíjate que amo a alguien más. Oye, espérame, pues entonces no me amas. Sí, 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 mira, te amo a ti, pero también la amo a ella. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Mira, espérame aquí, pues déjame, voy a probar suerte, y pues si no jala, regreso contigo, es que si te amo. ¿Qué decir usted? Vete con todo y Chivas. ¿Usted qué diría a alguien así en su vida, hermano, hermana? Que le amare a usted, pero le amare a otra persona también. ¿Usted lo querría en su vida? ¿Verdad que no? ¿Y usted cree que Dios así nos quiere? Que le amemos a Él, pero que también amemos al mundo. Por eso dice el Señor que no se puede, hermano. No se puede servir a dos señores. ¿Qué significa no amar al mundo? Significa amar a Dios. Significa amar a Dios. Porque yo no le puedo decir a mi esposa: mi amor, te amo, ahorita y en la tarde o en la noche estar con otra persona. Yo no puedo. Eso no es amor.
Yo no le puedo decir aquí al Señor: te amo, Señor, con todo mi corazón, y desbordarme, hermano, y después ir, hermano, a amar las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dijo el Señor Jesús: si me amáis, guardar mis mandamientos. Y si usted guarda los mandamientos de Dios porque le ama, automáticamente, hermano, no puede guardar los mandamientos del enemigo. Es una contradicción, hermano. No se puede, no se puede. Usted no puede, hermano, amar a Dios, porque si usted ama a Dios es porque guarda sus mandamientos. Si guarda sus mandamientos es porque le ama. Ahora, si decimos que amamos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, pues quién sabe si verdaderamente le amemos. Pero si yo amo a Dios y guardo sus mandamientos me van a llevar a diferente camino que los mandamientos del enemigo. Entonces, tengo que tomar una decisión, porque no puedo estar amando a Dios y amando al mundo. Ahora le reitero, si usted está comenzando en las cosas del Señor y dice: hermano, yo estoy consciente, échele ganas, esfuércese. Pero si usted dice: hermano, yo también estoy empezando en el camino del Señor y ya tengo 10 años, hermano, pero el Señor todavía está trabajando ahí en mi proceso, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si alguno ama al Padre, no puede amar al mundo. No puede amar al mundo. Aunque quiera, no puede amar al mundo. Porque dice la palabra de Dios: muertos somos al pecado. Y con todo respeto le digo a aquellas personas que han perdido a un ser querido, que ya no está entre usted. Usted puede gritar, brincar y patalear, y por más que usted haga, usted no lo va a regresar de la tumba. Con todo respeto se lo digo, porque ya está muerto. No puede, y aunque usted quisiera, no lo puede levantar. Es lo mismo que pasa, hermano, cuando estamos en Cristo. Somos muertos al pecado, y aunque esta carne, hermano, quiera levantarse, quiera revivir, no puede, porque esta carne ya ha muerto al pecado. ¿Qué significa no amar al mundo? Significa no obedecer a la corriente del enemigo. ¿Qué significa no amar al mundo? Significa renovar nuestra mente, pedir la guianza de Dios cada día, para que experimentemos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué significa no amar al mundo? Tomar una decisión firme de decirle: Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Porque déjeme decirle, hermano, que cuando dijo Josué, les dijo: decidan. Qué triste es, hermano, aquel que pierde su tiempo, hermano, medio estando. Dijo el rey Agripa: por poquito así me persuades para hacerme igual que tú, cristiano. Por poquititito. Dijo Pablo: mira, por poquitito, por mucho, estás igual de perdido. No, hermano, es que casi me convertía, ya estaba a punto, pero me faltó tantitito. Bueno, si te faltó tantitito, hermano, o te faltó bastantote, dice la palabra de Dios, estamos igual de perdidos. ¿Qué significa no amar al mundo?
significa amar a Dios. Significa guardar sus mandamientos. Significa, hermanos, pararnos firmemente. Y en esos momentos, hermano, que viene el pecado, que viene el momento, hermano, en que podemos, hermano, resbalar. Es que Dios sabe que lo necesito, sí, pero Dios sabe que mi corazón no le va a fallar. Es que Dios sabe, hermano, lo que estoy pasando. Sí, Dios sabe, pero también el Señor te dice que no te va a dar una prueba más grande de la que tú puedas sobrellevar. Lo que significa que Dios sabe que tú estás preparado para no caer en eso. Y que si tú y yo caemos en eso, hermano, no es porque no hayamos podido, es porque nos rendimos antes de tiempo. Porque la prueba que Dios te va a poner, hermano, no va a sobrepasar tu capacidad. Es que ya casi me estoy ahogando, pero no te has ahogado. Dijo alguien, Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, casi me ahogo, pero no te has ahogado. Hermano, es que estoy así, hermano, en un hilito, pero está bien agarrado ese hilito, porque ese hilito lo tiene agarrado el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa no amar al mundo? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Póngase de pie en esta noche. No manejarnos igual que el sistema. No anhelar, hermano, lo que el enemigo te ofrece. Los asuntos vanos, hermano. La vanagloria. Los deseos temporales de pecado, de placer. La soberbia de la vida. Levante su mano y dígale: Señor, aquí está mi vida, mi corazón delante de ti. Padre bueno y maravilloso, Señor, en esta noche venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a amarte. A amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Que si quizás, Señor, hay algo en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, que todavía, Señor, no haya muerto al pecado, que todavía no haya muerto, Señor, a la pasada manera de vivir, que en esta hora, Padre, quede sepultado, Señor, en lo más profundo del amar. Que el día de hoy, Señor, podamos determinarnos, Señor, a no amar al mundo, sino amar al Padre. Y dice tu palabra: y el que me ama será amado de mi Padre, y el que me ama será amado de mi Padre, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Señor, aquí está nuestro corazón delante de ti. Somos imperfectos, Señor, pero tú conoces, Señor, nuestro corazón. Que cada día, Señor, nos esforzamos y nos esforcemos por hacer tu voluntad. Que cada día, Señor, desechemos, Señor, hagamos a un lado, Padre, todos los principios, Señor, que el enemigo quiera traer en contra de nosotros. Todo lo que quiera levantarse, Señor, en contra de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Que podamos entender y que podamos comprender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que mayor es el que ha prometido tomar nuestra mano y decirnos: sigue adelante, hijo mío. Que podamos estar confiados en tus promesas, en que tú has prometido que no nos dejarías, porque has dicho: no te dejaré y no te desampararé. Con Él, contigo estaré yo en la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté puesta en ti. Padre, rogamos, Señor, por todos aquellos que nos ven a la distancia. Cada hijo tuyo, Señor, que está ahí en ese lugar, Señor, expectante, Señor, de esta palabra. Que esta noche, Señor, o esta tarde o en esta mañana, según nos estén viendo, han recibido tu palabra, Señor. Que tu presencia, Señor, profundice y traiga raíz, Señor, en esa palabra, Señor. Y que podamos, Señor, entender y comprender cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestra vida. Y que una vez, Señor, que hayamos entendido tu perfecta voluntad, podamos caminar y avanzar
hacia esa voluntad, que no nos detengamos, Señor, que nada ni nadie provoque, Señor, que nuestros pies desmayen, Señor, que nuestras rodillas se cansen, sino que tu Espíritu Santo venga y nos fortalezca, Señor, para seguir adelante hacia la meta, Señor. Y que aquel día glorioso, Señor, que tú vengas en gloria, o llames a nosotros a tu presencia, podamos presentarnos, Señor, ante ti como obreros calificados, como obreros aprobados, como obreros llenos de sufrimiento, quizás de dolor, pero con un galardón glorioso, como tu palabra lo expresa. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendecimos, Señor, a tu pueblo y te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.